No sé si están... Acá. Listo. Buenos días, el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el seguro marítimo. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el concepto. El seguro marítimo es un contrato mediante el cual un asegurador se obliga a indemnizar al asegurado dentro de los límites legales pactados y a cambio de una prima. Esto también es a cambio de la prima de los perjuicios patrimoniales que puedan sufrir los intereses asegurados en el viaje marítimo. ¿Cómo se regula? El seguro marítimo es el contrato por el que una persona que se denomina asegurador pues se obliga a cambio de una prima a indemnizar a la otra. Este elemento hace que en el ámbito en que se generan estos riesgos cubiertos por el contrato, los llamados riesgos de navegación, que vienen delimitados con el concepto de la propia navegación, no se refiere exclusivamente al viaje del buque, sino que extiende las fases terrestres anterior y posterior al mismo que tengan una dependencia directa con la navegación. También, como lo menciona ahí, se regula bajo la ley 14 del 2014 y del 24 de julio. Recoge la regulación del contrato del seguro marítimo. Está estipulada en los artículos 406 a 467, derogando la anterior regulación contenida pues, en el Código de Comercio. En dicho precepto legal se señala expresamente que en lo no previsto en esta ley será de aplicación la ley de contrato de seguros. Y como excepción, los seguros obligatorios de embarcaciones dedicadas al deporte o recreo se regirán por lo dispuesto en la ley de contrato de seguros sin que valga pacto contrario. También se rige fundamentalmente por los pactos de las partes intervinientes en el contrato, al ser las normas de la ley de la navegación marítima, que predominantemente está en contra del carácter de sus psicógenes que contienen en las demás modalidades de seguro que han existido. Bueno, ¿quién interviene en el seguro marítimo? Como lo dice ahí, el asegurador, y el asegurador pues, es una persona que, como lo mencioné anteriormente, a cambio de la prima asume la cobertura de los riesgos pactados y se obliga a indemnizar los daños padecidos por el mismo. El asegurado pues, es la persona física o jurídica titular del interés u objeto de seguro y del derecho al cobro de indemnización. El artículo 412 de las normas marítimas dispone al respecto que el contrato de seguro se extiende conceptuado por cuenta de que resulte titular del interés en el momento del siniestro. Si no es el contratante de seguro, pues surge la figura del tomador, que es quien considera el seguro y se obliga al pago de lo mismo. También se habla del beneficiario como la persona legitimada para exigir la indemnización del asegurado. ¿Cómo es la póliza del seguro marítimo? A diferencia del derogado del artículo 737 del Código de Comercio, que exigía la forma escrita del artículo 407 de la legislación de las normas marítimas, dispone que la válida celebración del contrato de seguro marítimo no exigirá la sujeción a forma determinada de vigor. Esto también va sin un perjuicio de la obligación del asegurador al entregar al tomador la póliza o el documento certificado provisional en la cobertura. Y antes de que estos documentos vayan a ser entregados, el contrato puede ser probado por cualquier medio que demuestre la aceptación de la cobertura por el propio asegurador. La anterior exigencia tiene que ser de forma escrita y revelar la importancia y su función de la póliza en esta relación contractual, porque pues es la que permite o permite a los interesados poder consignar cuántas condiciones contractuales estimen convenientes
de manera que el contrato de seguro marítimo se va a regir fundamentalmente por los pactos plasmados en la póliza. Ya, profe, eso ha sido todo. Ok, bueno, una preguntita. Señor. A ver, primero, ¿qué es un seguro? Profe, un seguro es como las garantías que ofrece algo, Algo, pues algo como qué. el contrato, el contrato ofrece garantías para que pueda funcionar correctamente y se pueda como salvar de cierta manera o estar libre de un riesgo, ¿Riesgo de qué? de algún accidente que pueda tener, en este caso marítimo, ¿Que pueda tener quién? el asegurado. El asegurado, pero ¿qué se asegura? Un objeto que tenga suma importancia, sumo valor, una persona, Las mercancías. las mercancías también, en este caso también. Bien. Entonces, a ver, para ti, ¿qué enseñanza le puedes dejar a tus compañeros de esta investigación y el tema? A ver, Bueno, que el seguro marítimo es importante, pues como cualquier otro seguro, pero pues en este caso nos da, como si nos da la enseñanza, nos da saber que, que por medio de este contrato, el asegurador se va a ver obligado siempre a indemnizar a la persona que esté dentro del propio seguro, tiene que tener unos límites legales pactados, como en cualquier otro contrato, y, y pues que antes, durante y después de, tienen que estar pactados esos límites en el contrato, porque si llega a pasar algún siniestro o algo malo y no está estipulado dentro del propio contrato, no lo pueden indemnizar. bien. Y para ti, ahora para ti, ¿qué te dejó esto? ¿Qué piensas tú de esto? Profe, pues me parece importante y deberíamos, cada vez que vayamos a utilizar algún medio de transporte, ya sea en este caso marítimo, terrestre o aéreo, manejar algún tipo de seguro y también en la vida en general, ¿no? Porque uno no sabe en qué... Sí, señor, gracias. Porque pues uno nunca sabe qué pueda pasar, la idea es evitar estas cosas claramente, pero pues es mejor prevenir que lamentar y estar asegurados en dado caso de que llegue a suceder algo. Y ya, pero... Bien. Ok, entonces, importante esto del seguro, ¿verdad? Hemos descubierto algunos elementos relacionados con los seguros, cosas que nosotros comúnmente no manejamos, no conocemos, obviamente porque no estamos en ese ámbito, pero la asignatura, el módulo, nos permite conocer ciertos elementos de los seguros. Bien, entonces, de acuerdo a ese orden, teniendo en cuenta ese orden de ideas, eh, vamos a avanzar, a seguir avanzando, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando en lo que respecta. En lo que respecta, vamos a seguir avanzando. Bien. Ok. Entonces, preguntaba, voy a mencionar algunas leyes. Si alguno de ustedes la tocó, si alguno de ustedes la tocó, quiero que tenga en cuenta. Bien, para entrar a los seguros, voy a hablar de la gestión del riesgo, de la gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? ¿Verdad?
Bien, la gestión del riesgo. La norma técnica colombiana, la gestión del riesgo o la norma colombiana, técnica colombiana NTC 5254. Norma técnica colombiana 5254. Que quiero que tengamos en cuenta para empezar a hablar de, eh, para empezar a hablar de los seguros. Para entrarnos de lleno, vamos a hablar de la gestión de riesgo. La pregunta es, ¿a qué le llamamos riesgo? ¿Qué es el riesgo? A ver, ¿quién me dice? A ver, Sandrita, para ti, ¿qué es el riesgo? Profe, para mí el riesgo es un contratiempo, algo que puede ocasionar daño o darse una posibilidad y que puede suceder de un momento a otro. ¿Algo bueno, algo malo? ¿Qué será? Algo que Es puede una suceder. exposición, peligro. Bien, ok. Bien. Para tener en cuenta los seguros, a ver, Holman, ¿qué me dices tú que es un riesgo? ¿Qué consideras tú como riesgo? A ver. ¿Profe, me escucha? Sí, perfectamente te escucho. Hágale. Es que yo los escucho. Bueno, eh, para mí el riesgo es la probabilidad de perder algo. Hablo de probabilidad porque pues en sí uno nunca sabe qué puede pasar con un riesgo, ¿sí me entienden? Yo digo que es eso, es la probabilidad de perder algo. De perderla. O ganarla también, ¿no? Tú puedes perder, También, ¿cierto? Tú ganar. puedes perder algo, pero también puedes ganarte una sanción, ¿o no? Sí, señora. Sí, Ajá. señor. Bueno, bien. Entonces, vamos a tener un concepto de lo que es riesgo, ¿sí? Bueno, vamos a mostrarle un concepto de riesgo para que lo tengamos presente. Entonces, ¿qué es riesgo? Ahí dice, es el suceso o hecho súbito, accidental o imprevisto, que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, en este caso del seguro, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a una obligación del asegurador, ¿verdad? Entonces, los hechos ciertos, salvo la muerte y lo físicamente imposible, no constituyen riesgo y por lo tanto no son asegurables en el contrato de seguro. Entonces, tenemos que tener claridad. Siempre, siempre es necesario pensar en qué cosa. Pensar en todas las áreas. Entonces, cuando vamos a hablar de seguro, ¿verdad? De seguros, y dependiendo los tipos de seguro que haya, vamos a pensar en un riesgo. El riesgo es un suceso, una circunstancia, un evento, un hecho súbito. Súbito, ¿qué significa la palabra súbito? A ver quién me dice. ¿Qué es súbito? ¿A qué le llamamos súbito? Profe, súbito es como que algo que pasa ya, o sea, que no ¿Qué está pasa? preparado, que pues es imprevisto. ¿Qué, Carol? Que súbito puede ser algo imprevisto, algo que no se espera. Sí, muy bien. Súbito es algo eh, que no se espera, que surge de pronto, que no tiene preparación, simplemente que apareció ¡prum! De pronto. Eso es algo súbito, ¿verdad? Entonces, el riesgo es un suceso, una circunstancia, decía, un hecho,
algo, cuando hablamos de algo, no es cualquier cosa, estamos hablando de un suceso espontáneo, ¿verdad? Que sucedió de manera accidental, de improviso, de manera rápida, inesperada, ¿verdad? Entonces, los riesgos están relacionados con esos, esos apelativos. Entonces, ese hecho súbito, de manera espontánea, de manera de improvista, sin esperar, ¿verdad? Se ve o se nota, se experimenta a través de un accidente que nadie lo esperaba. Y que este accidente, este hecho, no depende exclusivamente de la voluntad de la persona o de la empresa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el caso que colocaba, el tema que estaba colocando Carol, ¿cómo se llama? El, el, el transporte marítimo. El barco partió, la nave partió con buenas condiciones, con buen clima, pero al atravesar el mar, el océano, surgió súbitamente un accidente atmosférico, algo que no estaba dentro de los planes y digamos que Dios no lo permita, hundió el barco. Eso es algo inesperado. Eso no depende ni de la empresa de transporte, ni la persona que llevaba las mercancías, ni del transportador, ni de nadie. Simplemente surgió, ¿verdad? Entonces, obviamente que las personas estaban aseguradas en ese transporte, en esa nave. Las mercancías, los objetos estaban asegurados. Y sí, ¿verdad? Como esto es, ese riesgo se dio. Riesgo es la probabilidad, ¿cierto? Y el hecho, el siniestro, es que se dé. Todo tiene riesgo, todo. Todo en la vida hay riesgos de todo. Entonces, lo que estamos hablando es esclarecer. La palabra riesgo es una probabilidad, un suceso que podría suceder en un momento dado. Entonces, para los riesgos en cualquier área, en el área de trabajo, en la casa, eh, en cualquier parte, hay una normativa. Ya hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que hay normativas para todo y con lo que tiene que ver con la protección, con la seguridad social de las familias, los hijos, los padres, los ancianos, objetos, cosas, animales, ¿verdad? Para eso están los seguros. Entonces, pero en relación con los seguros, vamos a hablar acerca de la norma NTC 52. Vamos a mostrarles un video, vamos a presentarles un video cortico de 2 minutos aproximadamente relacionados con, eh, con la norma NTC, la norma técnica NTC 5254, que habla acerca de los riesgos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Aló? Sí, profe. Sí, señor. Bien. ¿Ustedes escuchan ahí, no? Bien, vamos a la norma. Está en la norma relacionada con los riesgos. Espérense que no tenemos audio porque yo le bajé todo.
Profe, no se está escuchando nada. ¿Aló? Profe, no se escuchó nada del video. El, 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 el video está, vamos a colocarles otro video, porque este está en silencio. Otro video. De la gestión del riesgo. Bueno, hay uno, no sé qué pasa con... Buena. Bien, teniendo en cuenta que, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, que el riesgo es un suceso, un evento, una circunstancia de peligro o no, pero de que suceda o no suceda un evento. Bien, la gestión de riesgo en el área de trabajo es sumamente importante, puesto que se relaciona con los seguros, ¿verdad? En las organizaciones, en las empresas, ¿cierto? Siempre va a existir el riesgo. Los riesgos, la gestión de riesgo está relacionada con la calidad, la productividad, la imagen, la seguridad y la salud ocupacional, el medio ambiente, el área laboral, la seguridad de la información, el área jurídica, ¿verdad? La parte financiera y la parte física. Entonces, fíjense que según la diapositiva que estamos viendo, el riesgo está involucrado con qué áreas. A ver, en la empresa por lo menos. ¿Qué me dicen? ¿Aló?
¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Sí, cuéntenme, que nadie me contesta. ¿Qué estaba diciendo? A ver, Holman, dime. Sandra, ¿qué decía? Profe, yo lo escucho entrecortado. Sé que está hablando de riesgo. No veo la imagen, la veo borrosa. Internet está un asco, entonces tampoco podría decirle A ver, exactamente qué dice la imagen tampoco. Sandra, ¿qué dice la imagen? A ver. Dice gestión de riesgo, calidad, productividad, imagen, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente laboral, seguridad de la información, jurídicos, financiero y seguridad física. Bueno, ¿qué significa eso? Que la gestión de riesgo está, o sea, dentro de la empresa, está ¿qué? Relacionada con qué? Con todas las áreas de la empresa, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando tenemos, eso significa que el riesgo se gestiona, ¿verdad? Se administra, se tiene en cuenta para evitar ¿posibles qué? Para evitar posibles eventos o siniestros. En ese orden de idea, los riesgos están por todos lados, por todas partes. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que en una empresa hay unos procesos, ¿cierto? Procesos. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades o etapas donde se puede planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? En las empresas va a existir un mapa de procesos, ¿cierto? Un mapa de procesos. Y ese mapa de procesos nos va a mostrar los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos operativos o de apoyo. Bien, entonces, nuevamente, surge la pregunta, ¿qué es el riesgo? ¿Verdad? El riesgo ya decimos, hemos dicho que el riesgo es la probabilidad de que suceda o no suceda un siniestro, un evento en un momento dado. Entonces, ¿para qué es la gestión de riesgo? La gestión de riesgo es para gestionar gestionar ¿qué cosa? El riesgo. El riesgo se gestiona, ¿verdad? Para darle un tratamiento, para darle una gestión, para administrarlo, coordinarlo, proveerlo y, bueno, mantenerlo en un momento dado. Los principios del riesgo, de la gestión de riesgo, están dados en esta norma que hemos hablado, la NTC 5254, ¿verdad? E implica la adopción, los principios de gestión del riesgo. Bien, ¿qué tiene que ver esto, el riesgo, con los seguros? Mucho, ¿verdad? Un seguro es tomado, un tomador se acerca a una empresa a tomar un seguro, ¿verdad? Puesto que se prevé que existe un riesgo y que los riesgos deben ser tratados, gestionados. Entonces, pero la gestión de riesgo también tiene que ver con la protección de la organización. ¿Proteger qué cosa? Cuando se gestiona un riesgo, se busca proteger a la empresa, proteger a los recursos de la empresa, los recursos financieros, los bienes, las personas, los procesos, etcétera. Es necesario que se tenga en cuenta la integralidad de la organización. ¿Cómo está la organización integrada? La estructura de la empresa, si es oportuna, si es un tipo de empresa que tiene unos riesgos altos, riesgos bajos.
Bien. Como la gestión de riesgo está relacionada con todo, con las finanzas, con los procesos, con la información, con el medio ambiente, con la parte social, etcétera. Entonces, todas esas partes, la gestión de riesgo nos están permitiendo mirar dónde hay riesgo. Es necesario para tomar buenas decisiones y decisiones considerables relacionadas con la vida y la salud y la integridad de los seres humanos. Entonces, la gestión de riesgo es adoptada en la organización para minimizar, ¿verdad? Para minimizar, ¿qué cosa? Para minimizar los accidentes, los siniestros. Bien, entonces el sistema de control de riesgo me va a permitir controlar todos los procesos, todas las actividades que la empresa tiene con el fin de ¿qué? De manejar el riesgo. Recuerden que hay 3 niveles: el nivel estratégico, el nivel misional y el nivel operativo. Esos 3 niveles en la empresa van a recibir, van a estar dentro del sistema del control de riesgo para minimizar riesgos en cualquier parte y de cualquier forma. ¿Ok? Bien, en ese orden de ideas, ¿cierto? Entonces, la gestión de riesgos, esa norma me dice a mí que la gestión de riesgo es de importancia, puesto que nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a que administrar el riesgo. Entonces, la norma colombiana, ¿verdad? La normativa colombiana nos permite establecer la gestión del riesgo. Esta norma tiene varios elementos y esos varios elementos son puestos a consideración de cada uno, de cada empresa, con qué propósito, de que las empresas adopten la gestión del riesgo. Bien, entonces, esta norma tiene como objetivo proporcionar un marco genérico para establecer el contexto, la identificación, ¿verdad? Contexto, identificación, evaluación y tratamiento, seguimiento y comunicación del riesgo. Ya sabemos que los riesgos son ¿qué? ¿Qué son los riesgos, Sandrita? Sandrita. Profe, es la probabilidad de que suceda un siniestro. Bien, ok. Bien, entonces, ¿cuál es la norma? Pero no solo un siniestro, sí. Sí, o sea, cuando hablamos de siniestro son muchas cosas. La palabra siniestro implica muchas cosas. Entonces, la norma técnica colombiana NTC 5254 es la que nos dice, la que nos habla, ¿verdad? Qué vamos a analizar, identificar, establecer el análisis que se va a hacer, la evaluación, el tratamiento, el seguimiento y comunicar el riesgo, ¿verdad? Entonces, No, sí, profe, pero entonces el riesgo podría ser también positivo, digamos, si yo hago un análisis de inversión. el riesgo puede ser positivo. O Análisis sea, de pues, digamos, es 50-50, pero digamos que uno va pensando en que va positivo, ¿sí? Bien, bien. Entonces yo invierto, obviamente hay riesgo. Tú estás ¿No? hablando de un riesgo financiero, no estamos hablando de ese tipo de riesgo. ¿Ya? Pero eso es en general. Es un No, caso, no, una no, 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 no. Estamos hablando de riesgo como siniestro a los bienes para ser asegurados, ¿verdad? Entonces, el riesgo financiero
tiene otro tratamiento. ¿Ya? Tú estás hablando del riesgo financiero. El riesgo financiero se aplica en otro contexto. Por ejemplo, mira lo que dice aquí en la diapositiva. Aquí dice, esta norma tiene como objetivo proporcionar un marco genérico para establecer ¿qué cosa? Primero, ahí. ¿Me hago entender? Holman. Holman, Sí, señor. establecer el contexto, ¿ya? El contexto. Pero ¿en qué contexto estamos hablando? Cuando tú hablas de riesgo, al riesgo a que tú te refieres es el riesgo financiero en las inversiones. No estamos hablando de los riesgos financieros, estamos hablando de los riesgos o siniestros, de los riesgos que pueden conducir a un siniestro o la probabilidad que puede sufrir los siniestros que pueden producir los bienes, los procesos para que sean asegurados, ¿ya? Pero estamos hablando de procesos y bienes ¿de qué tipo? Dentro o fuera de las instalaciones de una empresa. En la calle, por ejemplo, cuando un accidente no es un riesgo, un accidente es un siniestro. Entonces, como una motocicleta, por ejemplo, un vehículo, un avión, un barco, pueden sufrir siniestros en el transporte de la carga, de la mercancía o de las personas. Entonces, el riesgo es la probabilidad que suceda o no suceda, pero el riesgo existe. Entonces, antes de que suceda el siniestro, se debe tomar esos sistemas, ¿verdad? Esos bienes deben ser asegurados. Estamos hablando de ese tipo de seguros, ¿ok? No del seguro, no estamos hablando de los riesgos financieros. ¿Me hago entender, Holman? Sí, Holman, señor. bien. Entonces, esta norma, ¿cuál es la norma? ¿Cómo se llama? ¿Norma qué? Norma técnica NTC 5254. Bien, entonces esto es lo que tiene que ver a la gestión del riesgo. Bien, entonces la gestión de riesgo, ¿verdad? La gestión de riesgo es de carácter obligatorio dentro de la empresa. Obviamente porque la gestión de riesgo lo que implica es determinar, identificar, gestionar las posibles probabilidades que podrían suceder en una empresa relacionada con la pérdida de la vida o la salud de los trabajadores en una empresa. Por ejemplo, en este caso, para los trabajadores en los procesos, bien, ¿cuál es el propósito, la meta, el objeto de la norma? Proveer requisitos, ¿verdad? Y establecimientos para la implementación de un proceso de gestión de riesgo. Identificar los riesgos, ¿verdad? Involucra un contexto, una identificación, un análisis, una evolución, un tratamiento y una comunicación para su respectivo monitoreo y tratamiento. Por ejemplo, ¿me están escuchando? Carol, Holman, Sandra, Valeria, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Sí, señor. Bien. Un ejemplo. Digamos que ustedes son unos médicos y enfermeros, ¿verdad? Y trabajan en un hospital. En un hospital que tiene, o una clínica que tiene varios pisos, ¿verdad? Tiene varios pisos. Y ustedes
tienen pacientes en el primer piso, segundo piso, tercer piso que tienen que atender en la rutina diaria. El edificio tiene ascensor y tiene escaleras. A las escaleras se les hace, a las escaleras se le hace aseo. El aseo se hace con detergente y con límpido, cloros, etcétera. ¿Cierto? El ascensor es eléctrico. La energía normalmente se va, viene, normal. ¿Cierto? Pregunto, determinen los riesgos que tienen ustedes como trabajadores en la clínica y en el hospital. En la clínica, pues. A ver, determinen algunos riesgos, partiendo de que el riesgo es una probabilidad de accidente. Bien, entonces díganme, ¿cuáles serían los riesgos? A ver, Profe, ¿cómo es que funciona el ascensor? eléctrico, los ascensores son eléctricos. Pues, Una es que me puedo yo caer por las escaleras porque se hacen aseo, pueden estar lisas y estando subiendo y bajando en una de esas me puedo caer. Muy bien, eso está bien. yo digo que un accidente en el ascensor podría pasar, que esté en mal funcionamiento o en algún momento, no sé, algo pase y el ascensor caiga con pues, personas adentro. Bueno, listo, bien. Ok, esos son riesgos, muy bien. No que pase, no estamos hablando de que se dio el riesgo. El riesgo es una cosa y el accidente es otro. El accidente se llama siniestro y el riesgo es la probabilidad. Entonces, Olma, aclárame ese riesgo. A ver, ¿cuál es tu riesgo? Olma, Que se caiga el ascensor, ¿no? ya listo, bien, eso. El de Sandra, a ver. Que me pueda caer por las escaleras porque le hacen aseo, pueden estar Ya, muy listo, lisas. listo. O El tengo que motivo estar- el motivo no es el problema es el riesgo, listo. Bien, perfecto. Me puedo caer por las escaleras. Ya listo, perfecto, sí, sí, no nos centremos en otras cosas, sino en el riesgo. A ver, Valeria y Carol, menciónenme un riesgo diferente al de Holman y al de... Puede Profe, que ser, uno se queda atrapado en el ascensor. Está bien, ese es un riesgo, está bien, eso está bien. Sí, profe, también puede ser las personas que limpian vidrios en los edificios y no tienen un buen equipo de seguridad. Un buen no, ambiente. escúchame, Carol, estamos hablando ustedes son médicos y enfermeras de la clínica. Ustedes no son trabajadores limpiavidrios, son médicos cuáles son los riesgos que pueden tener hay muchísimos, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos que pueden tener en la clínica? Ya me mencionaron dos, es que no se limiten a lo que yo digo, a los ejemplos que yo les pongo nomás, vayan mucho más allá, pero piensen como médicos y como enfermeras. ¿Qué riesgos Profe, pueden haber? como si es alguna intoxicación, algún mal manejo de medicamentos. Está bien, ¿Qué está pasa? bien. Sí, sí, está bien. Una intoxicación, ya venga por cualquier motivo. Entonces ya tenemos 4 riesgos. Entonces, los médicos y las enfermeras son trabajadores de la clínica. Y ya digamos que hay 4 riesgos, por lo menos, pero hay miles de riesgos. Riesgo es la probabilidad. Bien, entonces, esta norma, la norma NTC 5254, lo que busca es eso, gestionar el riesgo. Ahora, de pronto podíamos saber o no, ¿qué es gestionar? ¿Qué significa gestionar? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es gestionar? Un control, ¿no? Llevar como una especie de control. A ver, ¿qué más? ¿Qué más es gestionar? Profe, asumir responsabilidades, no sé, en un proceso y
como dice el compañero, pues ponerlas en función con un control, con unas normas, para que pueda gestionarse, pueda funcionar. Bien. ¿Qué más? Muy bien. Bien. ¿Qué más, Valeria? ¿Qué es gestionar? ¿Ya? Bien. Entonces, la norma NTC 5254, ¿verdad? Es un principio normativo técnico donde me muestra, me enseña, me instruye, me establece una estructura de gestión de riesgo. Gestionar. Entonces, gestionar es sinónimo de administrar, ¿verdad? Gestionar es un principio de la administración, ¿cierto? Entonces, la gestión, gestionar un riesgo es administrar. Ahora, la palabra administrar está relacionada con planear, dirigir, planear, dirigir, controlar, supervisar. Entonces, cuando se gestiona, cuando se administra el riesgo, entonces se está pendiente de planear el riesgo, planear las actividades de riesgo, observar, identificar el riesgo, caracterizar el riesgo, ¿cierto? ¿Qué más? Controlarlo, supervisarlo, ¿verdad? Vigilarlo, controlarlo, etcétera. Eso es gestión. Eso es gestión, administrar el riesgo. Entonces, la NTC 5254, esta norma nos dice qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, cuánto, etcétera. Todo lo relacionado con la administración de los riesgos. Los riesgos están relacionados. Ahora, esta norma es para los riesgos que se dan en la empresa. ¿Ok? Los riesgos que se dan en la empresa. ¿Ya? Dentro de la empresa, de acuerdo a las labores. Entonces, si en un hospital, en una clínica, ¿verdad? La norma NTC 5254 me dice cómo debo trabajar para gestionar el riesgo en el hospital, para trabajar en la clínica, para trabajar en una obra civil, para trabajar en una universidad, para trabajar en cualquier parte, para trabajar en altura, para trabajar abajo, en un segundo piso, etcétera. Eso es la norma. La pregunta es, ¿qué tiene que ver? Ahora, a ver, Sandra, ¿qué tiene que ver la gestión de riesgo con, qué tiene que ver la gestión de riesgo con los seguros? A ver, ¿quién me dice? A ver, la pregunta Profe, es pues para todos. en ese caso yo creería que, por ejemplo, para la afiliación en las empresas para la ARL, no es Sí, lo mismo si yo estoy sentada en un computador trabajando a si estoy en un andamio pintando una pared. No es el mismo obviamente. nivel de riesgo. Muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Holman, dame tu opinión. Pues, profe, como dijo Sandra, no todos tienen el nivel de riesgo que... Acuérdate, a ver, acuérdate, Holman, lo que tú expusiste, acuérdate. Sí, por eso, no todos tienen el nivel de riesgo porque hay diferentes clases de riesgo de clase 1 a clase 5. Entonces, obviamente están regidos por una norma y ellos tienen que estar también afiliados según el tipo de riesgo para pues saber a qué está yendo, ¿sí? Entonces, digamos, si es un conductor, entonces tiene un riesgo, creo, si no estoy mal, tipo 4, tipo 3. Entonces, siempre es más riesgoso que un riesgo tipo 1. Muy bien, excelente. Bien, entonces, excelente. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a mostrarles
para que tengamos muchas más, más ideas y mejores. Miren, por ejemplo, mira. Bien, con respecto a los riesgos, les voy a mostrar la normativa. ¿Cuál es? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál? La norma, espere, ahí dice que es el decreto 1295 de 1994, ¿sí? Pues estamos hablando de la norma técnica 5254. Bien, entonces fíjate, nos dice la norma expedida por el Congreso de la República, ¿verdad? Ministerio de Salud y la Protección Social, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito. Aquí está la tabla de riesgo. Entonces fíjate, clase 1, riesgo 1, las actividades, tejeduría de productos, bien. Bueno, en fin. Entonces los riesgos se dividen en clase de riesgo, se dividen en clase 1, ¿verdad? Clase 1, miren la cantidad de actividades según las actividades. Clase 1. Clase 2. Profe, una Clase, pregunta. clase 2, sí, dime. O sea que la gestión de riesgo que manejan las empresas, de ahí sacan para poder mirar la clasificación de riesgos laborales. Y señorita, ahí lo tiene, mire. Ah, Riesgo ok. 1, riesgo 2. ¿Sí lo ven ahí? Profe, y después de que se hace ese análisis, se tiene que pasar esos papeles a la ARL, ¿cierto? Sí, señor, así es. Ya se hace un Ahí se ve análisis. mejor. Sí, ahí está. Bueno, riesgo 1, todos los que estén incluidos, no sé qué. Riesgo 2, los que hacen cultivo, por ejemplo. Riesgo 2, cultivo de cereales, sector arroz, legumbres, semillas, esos tienen un riesgo 2, los que cultivan. ¿Cierto? Cultivo. Riesgo 3, ¿verdad? Esto es para la afiliación al seguro. Al seguro y a la ARL, ¿ya? Porque obviamente, como decía Sandrita, los riesgos son diferentes, los riesgos son altos, bajos, medios, etcétera, según la categoría, y de acuerdo a esa categoría elabora, se estructura una gestión de riesgo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta, hijos? Sí, señor. Bien, entonces, y con base a eso se asegura la vida, los bienes, ¿verdad? En este caso estamos pensando, la gestión de riesgo tiene que ver mucho, está directamente ligada a la empresa, pero a las personas y a los procesos. Bien, entonces la 3, mira, cultivo de flor, de corte incluye el cultivo de especie de flor de corte, bueno, en fin, ahí tenemos. Entonces, los riesgos 1, 2 y 3 están relacionados con la agricultura, ¿cierto? El grupo 4. Bueno, ahí hay muchísimo. El grupo 4, que es más alto. El grupo 4, cultivo de caña de azúcar, incluye el cultivo de caña de azúcar, actividades de apoyo a la agricultura, pesca marítima, pesca, extracción de
otros minerales, ya eso va subiendo, pero está en nivel 4. Entonces ya podemos ver aquí y hay muchísimas actividades. La 5. Otros cultivos permanentes, incluidas empresas dedicadas a la industria de producción de caucho natural sintético. Esos son riesgos altos. Extracción de hulla, carbón, piedra, extracción de hulla, extracción, carbón, petróleo, La extracción del petróleo. gas natural. Esos son riesgos altísimos, ¿verdad? Minerales como el hierro, la siderúrgica, bien. El uranio, bueno, imagínate, eso es tóxico. El oro, el riesgo es alto. El níquel, plomo, mercurio, extracción de piedra, arena, arcilla, los que trabajan en las canteras, ¿verdad? Entonces, fíjense la cantidad de riesgos que tenemos. Fabricación de plaguicidas, eso de envenenamiento, cuestiones así. Bien, entonces fíjate todo lo que tenemos. Fabricación de equipos de elevación de manipulación, teleférico, transporte de cable, esos allá arriba en Monserrate, esos que manipulan el teleférico, eso. Bien. Entonces, aquí podemos ver, jóvenes, hay ¿cuántos riesgos tenemos? Demasiados. No, tenemos 5. Perdón, categoría 5. Ahora sí, sí tenemos 5. Sí, tenemos 5 categorías y hay muchísimos riesgos. Y los que faltan, ¿cierto? Entonces, fíjense qué interesante todo esto, ¿verdad? Entonces, la gestión de riesgo, ¿verdad? No es lo mismo asegurar a los trabajadores de Ecopetrol que asegurar a las señoras o un contrato de seguro, una póliza de seguro para los que están trabajando con Ecopetrol allá en la perforación de pozos petroleros, que las señoras que están haciendo camisas allá en una bodega en Chapinero, ¿verdad? Donde estén. Para eso, entonces, la gestión de riesgo ayuda, apoya a las empresas aseguradoras, ¿verdad? Entonces, la gestión de riesgo dentro de las empresas, bajo la norma técnica, ayuda, ¿verdad? ¿A quién? Al apoyo de las aseguradoras. ¿Ok? ¿Me están copiando? Porque es importante la gestión de riesgo. Entonces ya esta normativa está, ¿cómo se llama? Está establecida para minimizar, controlar los riesgos. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Dudas, inquietudes, aportes. ¿Se quedó claro? Sí. Esta Sí, norma, señor. esta norma tiene ciertas definiciones que nos ayudan a comprender más y mejor los elementos relacionados con los riesgos. Miren qué interesante esto, ¿no? Secuencia, costo, evento. Por ejemplo, un evento, incidente o situación que ocurre en el lugar particular durante un intervalo de tiempo particular. Un evento, una circunstancia, ¿verdad?
Análisis de efectos de modo falla, análisis del árbol de falla, frecuencia, peligro, posibilidad, ¿verdad? Pérdida, monitorear, organizar probabilidad, riesgo residual, riesgo. Mira, aquí hay otro concepto de riesgo, mira. Léemelo, Holman. ¿Cuál de todos, profe? Riesgo, riesgo. Riesgo 1, 3, 15. Ok. Dice, posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencia y posibilidad de ocurrencia. Bueno, fíjate, si te das cuenta ahora lo relacionado con el riesgo, ¿verdad? Interesante, importantísimo esto, ¿verdad? Y mira, aceptación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo, evitar el riesgo, control del riesgo. Todo lo que tiene, lo que se hace con el riesgo. ¿Sí? Ingeniería del riesgo, evaluación del riesgo, financiación del riesgo. A ver, Sandrita, léeme por favor lo que significa la financiación del riesgo. Financiación de riesgo. Métodos aplicados para suministrar fondos para el tratamiento de riesgo y las consecuencias financieras del riesgo. Ah, ok. Entonces, las consecuencias financieras, lo que podría costar el riesgo, ¿verdad? Indemnización del riesgo, tú misma, Sandrita. Identificación del riesgo. Sí. Proceso para determinar lo que puede suceder, por qué y cómo. Bueno, fíjense lo que, mira, gracias, Sandrita. Gestión de riesgo, procesos de gestión de riesgo, reducción de riesgo, retención de riesgo, transferencia de riesgo, tratamiento de riesgo. Bien. Si te das cuenta la cantidad de elementos que tienen que ver con un riesgo, ¿sí se dan cuenta? Los conceptos, la norma te permite hacer todo, pero ya todo está planeado, ¿verdad? Bien, entonces estamos viendo lo que la norma, ¿verdad? La norma nos establece. Lo que nos establece la norma, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el riesgo. Bien, por eso es que esa norma es tan importante. Esa norma es tan importante porque nos ayuda, nos guía, nos muestra una dirección, una directriz para tomar una decisión relacionada con el riesgo. Entonces, si en la empresa hay una gestión de riesgo, hay un plan que se pone en marcha para gestionar el riesgo, pregunto, ¿va a existir la posibilidad de que haya un siniestro? ¿Sí o no? A ver, ¿usted qué dice? ¿Puede repetir la pregunta, profe? En una empresa, Sí, profe. explícame, Sandrita, sí, tú sí. No, profe, que sí puede volver a preguntar, a Ah, decirnos, porque es que en esa parte se quedó usted congelado y no se lo escuchó. bien. ¿Existe la posibilidad de que exista un riesgo en la empresa? ¿En cualquier empresa Sí, en cualquiera. Sí, que exista un obvio, riesgo? profe, y no solo la empresa, sino No, no, en la empresa, estoy hablando de la empresa, estoy hablando de la empresa. Porque tú no puedes gestionar el riesgo en la calle. sí, sí, Bueno, estoy hablando de la empresa porque en la empresa, porque la gestión de riesgo no se puede hacer en la calle. ¿Ya? La gestión de riesgo es en la empresa. pero sí, profe, porque uno no está exento a que pase algo. Sí, pero yo me refiero a la empresa. Sí, no me refiero a Por los eso, en la empresa, en la empresa, pero no en la calle. ¿Ya? bueno, en la empresa. En la empresa, sí, en la empresa. En la calle no se gestiona riesgo, ¿verdad? En la empresa, sí. Entonces, sí, en la empresa puede suceder cualquier cosa.
ahora hago otra pregunta. ¿Qué o cómo, o sea, cómo sería más fácil para el tratamiento de un riesgo? ¿Que se gestione el riesgo o que no, que se sepa lo que se va a hacer con el riesgo o que no se sepa lo que se va a hacer con el riesgo? A ver, díganme ustedes. Profe, me confundí. Que se sepa. Ya, claro. ¿Por qué, Valeria? Esa respuesta está bien. Pues porque así uno puede evitar a que vuelva a suceder, porque uno no sabiendo del Así, riesgo. ¿uno quién? ¿Quién es uno? Las aseguradoras y las empresas. No, las aseguradoras no. Las empresas. La administración de las empresas. ¿Ok? Pues Si tú según dices, eso la Las que norma hacen técnica, la ¿no? gestión de los riesgos. ¿Sí? sí, pero ¿quién gestiona los riesgos? ¿Dónde se gestionan los riesgos? En la norma técnica. No. ¿Dónde se gestionan los riesgos? Mm, En la empresa, no inventen tanto, en la empresa. ¿Ya? Pero, profe, la empresa no tendría un En la empresa, Holman. Ok, En la es una empresa. pregunta, es una pregunta. La empresa no tiene una, no sé, un equipo para eso, para esa gestión. Por eso te digo, voy a hacer las preguntas respectivas. La gestión de riesgo, eso se da en la empresa. ¿Quién lo hace? La empresa. ¿Quién está encargado de eso? No va a estar, está encargado, obviamente, una comisión, un departamento, el Departamento de Salud Ocupacional. ¿Ya? Ellos se van a encargar de gestionar toda esa parte. Me hago entender. ¿Dónde se hace? En la empresa. ¿Quién lo hace? El departamento asignado. En este caso, digamos, salud ocupacional. Bien. ¿Ok? Ellos se van a encargar. Eso no se va a hacer afuera en la calle, eso se va a hacer en la empresa. Eso no lo van a hacer las empresas aseguradoras, no lo va a hacer nadie, eso lo va a hacer la misma empresa porque las empresas tienen que gestionar. Para eso está la norma se les provee. La norma se aplica de orden general en todo el país, ¿ya? Para que las empresas lo adopten y gestionen el riesgo, ¿ya? Entonces eso no puede hacerse en la calle, ni en la carretera, no, nada. Y entonces cuando uno dice, uno no puede decir uno, porque uno, ¿quién es uno? Entonces nosotros decimos la administración o el departamento encargado de gestionar los riesgos en la empresa. Se establece una política, ¿verdad? Unos derechos, unos deberes y unas obligaciones para que todos los empleados, ¿qué cosa? Para que todos los empleados lo asuman y cada quien toma su responsabilidad. Entonces, la pregunta era, ¿qué es más fácil? ¿Cómo es más fácil gestionar un riesgo? Cuando hay un plan de gestión de riesgo o cuando no lo hay. Valeria me Cuando hay contestó. un plan. Exactamente. Cuando hay un plan. Porque el plan te dice, ¿qué te dice el plan, Holman? A ver, ¿qué te dice un plan? Pues ya va ya me imagino que estará analizado los riesgos de, Eso. digamos, de ese espacio, de esa empresa. Entonces ya es más fácil prevenirlos o saber cuáles se pueden dar. Exactamente, es más fácil el tratamiento. ¿Ya? Pero yo hago una pregunta. ¿En la calle hay un sistema de gestión de riesgo? No, profe. No hay, Uy, no hay. no. ¿Cierto? No hay. Entonces, ¿dónde es más fácil y mejor gestionar el riesgo? ¿En la calle o en la empresa? Pues en la empresa. En la empresa, obvio. Exactamente. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si usted dice, no, que en la calle, si yo voy por ahí me sucede algo, no. La gestión de riesgo no la hago yo. La gestión de riesgo la hace la empresa y recae sobre mí, porque la empresa prefiere que yo me mantenga vivo, sano, quieto, bien conservado, que me mantenga chueco, con accidentes y eso, porque eso genera incertidumbre, malestares, y en la empresa no se puede, no se debe
se puede, pero no se debe tener, ¿cómo se llama? Situaciones de riesgo que conduzcan a accidentes, a siniestros. ¿Me hago entender, hijos? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, esa norma NTC 5254 es para gestionar el riesgo. ¿Dónde? Pregunto. En la empresa. Empresa, sí, señor. A eso está claro. ¿Sí? Ahí la tenemos clara. Ya las normas taxativamente se manifiestan, se comunican y se cumplen. Ya, no hay que para allá, para acá, nada. Se cumplió, se estableció y se cumplió. Entonces, eso es para que ustedes vean, las leyes que hemos venido estudiando no son para que hoy sí, mañana no, y esto no. Eso es, se establece, se comunica y se cumple. ¿Ok? Preguntas, Sí, señor. dudas e inquietudes. Entonces, bueno, hay otra parte. Cuando se elabora un sistema de gestión de riesgos en la empresa, entonces las empresas van determinando sus riesgos, ¿cierto? Riesgos. Bien. A los empleados, ¿dónde los afilian? ¿Qué ley dice que debe afiliar y dónde? A ver. La La, ley 100 del 93. Exactamente. Exacto. ¿Dónde se debe afiliar? Muy bien. En la ARL. ARL. ARL, ¿Qué es una EPS, ARL? ¿Qué es una ARL? Administradora de riesgos laborales. Excelente, muy bien. Entonces, fíjate, entonces, bien, bien, excelente. Entonces, fíjate, la ley 100 se aplica y la norma, ¿qué pasa con la norma? Ayuda a que la ley se cumpla. ¿Me hago entender? ¿Se dan cuenta cómo funciona el sistema? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Verdad? sí, señor. Bien, entonces, si por ejemplo, hubo un accidente, un siniestro, el riesgo siempre existió, pero hubo un accidente laboral, al empleado lo llevan ¿a dónde? ¿A dónde lo llevan? A la EPS, ¿cierto? La EPS cubre parte de los gastos, o perdón, el empleador cubre parte de la salud y el empleado cubre otra parte de la salud. En esa cotización que se tiene, ¿verdad? Que pagan mensualmente los empleados, al empleado lo llevan el empleado sufrió un accidente, lo llevan ¿a dónde? ¿Lo llevan a dónde? A la EPS, ¿verdad? Y la EPS, bueno, le suministra lo que tenga que suministrarle y el tratamiento que tenga que entregar con respecto a la salud. ¿Cuál es el papel de la ARL? Aseguradoras o administradoras de riesgo ¿qué? Laboral. ¿Cómo fue? Se pregunta allá al departamento. ¿El trabajador sufrió o no sufrió es un accidente o no es un accidente laboral? ¿Sí o no? Si es fuera de la empresa, tenemos que mirar cuáles fueron las condiciones. Y si es dentro de la empresa, también. De igual forma, se dice que sí o no. En caso de que así sea, entonces la administradora de riesgos laborales va a indemnizar, de acuerdo al veredicto que establezcan los peritos, por el riesgo. Va a indemnizar haciéndole una indemnización al trabajador de acuerdo al riesgo que haya tenido. ¿Qué cosa? El trabajador, de acuerdo al riesgo que se tenía en la empresa y de acuerdo a la tabla. ¿Ok? ¿Ok? Ok, No, no. profe. Sí, Bueno, señor. fíjense cómo es la cosa. Fíjense para que veamos el engranaje que tiene que ver todo esto
con la ley, la normativa, para que veamos el funcionamiento de las cosas. ¿Cierto? Bien. Entonces, fíjense, hay otra. Por ejemplo, si una empresa, vamos a mirar la responsabilidad que podría tener la empresa en el accidente que le ocurrió ¿a quién? Al empleado. Ya sabemos que es un accidente laboral, eso está claro. Ahora vamos a ver el grado de responsabilidad que podría tener la empresa de acuerdo al accidente laboral. ¿Cómo se mira eso? Eso se mira porque recuerden que hay una norma y la norma debe aplicarse. Entonces se les va a preguntar a la empresa. Aquí en la empresa existe un sistema de gestión de riesgo o un modelo que te dice que este camina por aquí, que esto, que lo otro. Si no lo hay en la empresa, si la empresa no lo tiene, entonces la empresa tiene parte de responsabilidad en el siniestro o el accidente que tuvo el empleado, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque se asume que la empresa debe tener un plan de gestión de riesgo, un modelo, ¿verdad? Un modelo de gestión de riesgo y ese modelo aplique un plan para que el trabajador tenga una seguridad y salud en las labores que está cumpliendo. ¿Me hago entender? Si se determina que la empresa tiene o no tiene culpa del accidente que le ocurrió al trabajador, la empresa puede ser sancionada porque puede ser que está omitiendo o ignorando el plan de gestión de riesgo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hijos? Profe, si no estoy mal, también esto va de la mano con la resolución 1112 que habla de que en el artículo 281, si no estoy mal, de la ley 100, habla de que si no cumple el debido proceso, pueden perder hasta las... ¿Cómo es que era? Sandra, la La Las licencia. licencias. La licencia. Sí, Sí se dan cuenta cómo es una cosa con la otra, sí. ¿verdad? Sí se dan cuenta lo que estamos hablando, la Es que responsabilidad. La nos tocó leer responsabilidad, mucho. señor, la responsabilidad. Ahora sí entendemos las cosas, ¿verdad? Sí, señor. Podemos entender más y mejor, obviamente, porque estamos hablando en términos técnicos. La responsabilidad. Ayer, Sí, qué pena, sigue. profe. Ayer cuando estábamos terminando de hacer el ensayo, el decreto que está diciendo Holman decía que si las empresas no cumplen con esto, pueden tener sanciones monetarias, tienen que Claro, pagar unas multas o hasta hasta las que le la, quitan las per- licencias la la pérdida de pérdida de la licencia, licencia total. pérdida de la licencia parcial o total, dependiendo Sí. el grado de culpabilidad que puede tener la empresa. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Para que veamos cómo funciona el sistema. ¿Ya? Para que veamos cómo funciona el sistema. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. No, Valeria, señor. fíjate, o sea, nos toca leer muchísimas cosas Sí, Valeria, dime. Señor profe. No, no. A mí me quedó todo claro. Ay, vale. Bueno, bien, entonces fíjense cómo es todo este engranaje de normas. Y todo eso relacionado con los seguros. Bueno, tarea. Para mañana, vamos a investigar. A ver, ¿quién estudió la ley 45 del 90?
Vaya, Nadie. ¿nadie le tocó? Bien, No. entonces vamos a mirar para el día de mañana. Les voy a pegar ahí en el chat para que revisen esa ley, esas leyes que están ahí esas leyes que están ahí en el chat. Ley 105 de 1927, Ley 45 de 1990 y Ley 410 de 1971. Pero, profe, repítelas calmadamente, por favor. Ahí está en el chat, Holman. Ay, no, profe, pero usted me lo envió solo a mí, dice en privado. ¿Ah? Me envió la tarea solo a mí, dice en privado. Si quiere lo escribo para Sí. todos. Ahí ya está. Ah, bueno. ¿Y qué? Ah, que estaba privado, Carol. Sí, profe, me lo envió solo a mí. Ah, ok. Bueno, listo. Ahí está todo. Entonces, para que la lean un poquito, ya ustedes saben hacer análisis de leyes, ¿verdad? Elaborar unos muy buenos ensayos. Por ahí los que me enviaron estaban buenos, estaban chéveres. Ahora, esos sí son unos ensayos. A ver, ¿dónde está Holman, Sandra, Valeria, William? Quiero verlos. A ver, ¿dónde están todos? Quiero mirarlo a los ojos para decirles sus verdades en los ojos. ¿Dónde está William? Quiero decirle sus 4 verdades a cada uno en la cara. Mm, ¿Dónde está William? Valeria y Carol, ¿dónde están? Quiero decirle sus 4 verdades. Profe, dígalas a ver. Sí, sí, pues quiero verte, quiero mirarte a la cara para decirte tus 4 verdades. No dígalas así, profe, es que la cámara No, está no, ahí. no. ¿Dónde está William? ¿Dónde está? Bueno, jóvenes, te voy a decir eso. ¿Qué te motilaste, William? Todo chirri. Tiene el micrófono apagado. Bien, Uy, ok. William. Uy, William. Se ve ¿Cómo me roba? simpático. Ya, dejen el bullying, dejen el bullying. Bueno, bien. Las 4, quiero decirle a ustedes sus 4 verdades. Los felicito porque ahora sí saben hacer un ensayo. Porque hicieron un muy buen ensayo. Ahora sí hicieron un ensayo. Ok. Uno más aproximados que otro. Pero ahora sí hicieron un buen ensayo. Antes no. Antes hacían era un copy-pega ahí. Se acabó ese copy-pega. Mira Sandra cómo se ríe. Mira. Profe, se nos fue casi 8 días haciendo esto. Perfecto, pero aprendimos. ¿Cierto? Y aprendimos bien. Ahora sí saben hacer un ensayo. Eso era lo que decíamos con Holman, profe. ¿Cierto? Ahora sí saben hacer un ensayo argumentativo o crítico, ¿verdad? Algo bien hecho, bien estructurado, bien elaborado. Eso sí es un ensayo. No era lo que hacían antes. A ver, dime, Holma, ¿qué era lo que hacías antes según tú cuando hacías ensayo? Pues yo medio conocí algunas cosas. Digamos, cuando se citaba, yo cerraba todo en, entre comillas. Ya. Ajá. Digamos, ¿qué más? Bueno, a ver, ¿qué dice William? ¿Qué digo, profe? Pues, pues no, sí, la verdad se me hacía falta muchas cosas, pero ya aprendí. ¿Pero aprendió o no aprendió a hacer un ensayo? No, claro. Aunque todavía me queda un poquito duro lo de las citaciones y eso, pero pues Sí. ahí con práctica se aprende. Si miras a la la norma te va a decir cómo hacerlo. Pero tienes que leerlo. No creas que porque miras el título ya te la sabes. No, tienes que leer el título y profundizar. ¿Ok? Sí, señor.